El asalto. Varios hombres enmascarados asaltan la sucursal del Banco Popular Dominicano en Santo Domingo. En este video exploramos la sombra interior y lo que impulsa a ciertos individuos a cometer crímenes, según las perspectivas de Carl Jung, Fyodor Dostoyevsky, Edgar Allan Poe y Roman Holiday. ¿Qué oscuros secretos y motivaciones se esconden detrás del acto? ¿Qué no ha dicho Jorge Luis Estrella? Ven y adentrémonos en la sombra interior de individuos como él y de otros que están hasta en las altas instancias del Estado. Aquí podemos analizar algunas teorías psicológicas que podrían arrojar luz sobre un comportamiento delictivo, sobre todo si el individuo, prácticamente, no tenía necesidad de asaltar un banco, conforme a declaraciones de familiares y amigos. Claro, de alguna manera se alega que Jorge Luis habría sido motivado por deudas relacionadas con el juego de azar, pero al mismo tiempo se dice que sus problemas no eran tan elevados como para llevar a cabo un crimen en el que no solo él perdió todo, sino que perdió a un hermano y a un amigo. Muchos se preguntan qué parte oscura de Jorge Luis emerge de repente, qué sombra en su interior estuvo oculta durante mucho tiempo. Muchos se preguntan si fue dominado por la sombra oscura que a todos nos afecta. Ante las preguntas, buscaremos algunas respuestas en los planteamientos de psicólogos como Carl Jung, Roman Holiday, y de autores que exploran la psiquis humana, como Fyodor Dostoyevsky y Edgar Allan Poe. Después del asalto, es interesante explorar la complejidad de la psique humana y tratar de comprender los motivos detrás de las acciones de individuos como el que nos ocupa. Apoyado en conceptos de la teoría junguiana sobre la sombra interior, el psicólogo suizo Roman Holiday desarrolla la teoría del niño eterno, en la que la sombra interior se asocia a la parte inmadura e irresponsable de la personalidad. Según los psicólogos suizos, el niño eterno al que se refieren se resiste a crecer y asumir las responsabilidades de la adultez. Esta sombra se origina en la infancia, cuando el individuo se aferra a la comodidad y la seguridad de la dependencia y evita enfrentar los desafíos de la madurez. Si escuchamos con atención, esto forma parte de las características no solo de Jorge Luis, sino de muchos otros que cometen actos irresponsables, tanto en el sector público como en el privado. Otras peculiaridades de la sombra interior del niño eterno son: búsqueda de emociones fuertes, atracción por actividades riesgosas o peligrosas para evitar la monotonía. Irresponsabilidad, a través de la cual evita compromisos y obligaciones, prefiriendo la gratificación inmediata a la planificación a largo plazo. Egocentrismo. Se enfoca en sus propias necesidades y deseos, sin considerar las de los demás. Miedo al compromiso. Teme las ataduras y responsabilidades que conllevan las relaciones serias. Dependencia emocional. Necesita la aprobación y el apoyo constante de los demás. Fantasías y ensoñaciones. Prefiere refugiarse en mundos imaginarios que enfrentar la realidad. Claro, hay autores como Edgar Allan Poe que exploran lo que denomina el demonio de la perversidad en la psique del ser humano. Esto explicaría por qué a Jorge Luis Estrella no le preocupaba ser atrapado y, por el contrario, durante el asalto, dejaba pistas claras para que la policía no tardara en apresarlo. La teoría del demonio de la perversidad que poseyó a Jorge Luis adquiere fuerza cuando descubrimos sus conocimientos de métodos policiales y su relación con la Policía Nacional Dominicana, aunque el demonio de la perversidad va mucho más allá. En la obra de Edgar Allan Poe, el demonio de la perversidad es un impulso autodestructivo en el crimen, y es tan perturbador que en el caso de Jorge Luis nos tiene a todos confundidos. Poe habla de un demonio que emerge como una fuerza psicológica que impulsa a los individuos hacia actos de perversidad y autodestrucción. Este concepto, presente en diversas obras del autor, adquiere un particular significado cuando se relaciona con el crimen. En el cuento El demonio de la perversidad, Poe describe este impulso como una irresistible tentación que lleva al protagonista a cometer un asesinato sin motivo aparente. El narrador, atormentado por la culpa, reconoce que su crimen no responde a la lógica o la razón, sino a una inexplicable necesidad de actuar en contra de su propio bienestar. Para Poe,
el crimen no es un acto meramente racional, sino la expresión de una profunda perversión del alma humana. El demonio de la perversidad actúa como una fuerza catalizadora, empujando al individuo a traspasar límites morales y sociales. Esta visión del crimen se aleja de las explicaciones criminológicas tradicionales basadas en la pobreza, la locura o la enfermedad mental. En cambio, Poe propone una mirada psicológica más profunda, donde la perversidad reside en el interior del individuo como una parte oscura y latente de su naturaleza. Las obras de Poe que exploran el demonio de la perversidad están marcadas por la presencia de la culpa y el remordimiento. Los personajes que sucumben a este impulso autodestructivo se ven atormentados por la conciencia de sus actos. Esto explica por qué José Luis se siente culpable y no solo se arrepiente, sino que llora y se ve presa de la desesperación. Como en una obra moderna de Poe, vemos a Jorge Luis, mientras realiza el asalto, actuando como un niño que muestra su juguete preferido ante las cámaras que lo enfocan el día de su cumpleaños. Y en lo único que uno piensa es que Jorge Luis Estrella estaba siendo poseído por un demonio de la perversidad, como en el cuento El corazón delator. Fyodor Dostoyevsky es uno de los autores que más profundiza en el planteamiento del demonio interior. Para el autor ruso, este no es un ser externo o sobrenatural, sino una fuerza oscura. Una fuerza que reside en el alma de cada individuo, una representación de las contradicciones, deseos y pulsiones más oscuras que habitan en la naturaleza humana. Dostoyevsky explora este concepto a través de personajes atormentados y moralmente ambiguos que se enfrentan a una constante lucha interna entre el bien y el mal. De alguna manera todos mostramos cierta ambigüedad, pero cuando alguien como Jorge Luis comete un crimen, a la ambigüedad que aflora, a las conductas paralelas, nadie halla explicación. En personajes como Rodion Raskolnikov, de Crimen y Castigo, Dostoyevsky nos habla de un estudiante empobrecido que comete un asesinato convencido de su superioridad moral. En el personaje Dmitri Karamazov, de Los hermanos Karamazov, nos describe a un joven impetuoso y libertino que se debate entre la atracción por el pecado y la búsqueda de la redención. En estos personajes, Dostoyevsky retrata la capacidad del ser humano para el bien y el mal, mostrando cómo el demonio interior puede tentar y corromper incluso a los más puros. Sin embargo, también ofrece una esperanza de redención, sugiriendo que la confrontación con la propia oscuridad interior es el primer paso hacia la salvación. Para Dostoyevsky, el demonio interior no es una maldición, sino una parte inherente de la humanidad. Enfrentar esta oscuridad es crucial para el crecimiento. Si la negamos o la proyectamos en otros, nos arriesgamos a la violencia y la autodestrucción. En El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, el Dr. Jekyll no acepta su lado oscuro, lo que lleva a su trágica transformación. Es necesario tomar conciencia de nuestra sombra interior, mirarla de frente sin miedo, comprenderla y aceptarla como parte de nosotros mismos. Solo así podremos sanarla y convertirla en una fuente de fuerza, creatividad y transformación personal. Ignorar la sombra interior es como jugar con fuego. Es solo cuestión de tiempo antes de que nos queme. No permitamos que nuestro demonio interior controle nuestras vidas. Tomemos las riendas de nuestro destino y elijamos la luz sobre la oscuridad. Recordemos, la transformación personal es posible. Tenemos el poder de convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. El objetivo de este video es educarnos en cuanto a cómo puede afectarnos la sombra interior. Recordemos que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad. Si te ha gustado este video, recuerda darle un me gusta